Sergio Cruz Durán es un personaje sorprendente por su talento artístico y su virtuosismo para manejar la pluma y el color. Es un artista plástico que se descubrió a través de un amigo y que se sorprende con el asombro que provoca su obra, en la que la mitología maya está casi siempre presente. Es un mexicano que triunfa en el extranjero porque aprendió a vivir en otras latitudes sin dejar de abrevar en la cultura de sus ancestros, porque se atrevió a experimentar y jugar e hizo acopio de paciencia para crear obras de gran complejidad y belleza que recrean lo mismo un pasaje mitológico maya que una plaza europea detallados milimétricamente. Todo empieza en un punto que se reproduce constantemente y pequeñas líneas que son como estrellas que unidas forman una constelación convertida en obra de arte. Sergio Cruz Durán estudió arquitectura y urbanismo porque anhelaba construir espacios de belleza plástica y armonía en el color. Hoy, transformado en artista del dibujo, recrea las más bellas construcciones de las antiguas culturas de nuestra patria y algunas europeas, y mantiene viva la esencia mitológica de los mayas, entre otros. Hoy platicaremos en corto con el maestro Sergio Cruz Durán, un hombre que ha dedicado parte de su vida adulta al arte con una técnica aprendida en sus primeros años como estudiante de arquitectura y transformada para crear belleza con el más notable colorido. Acompáñeme a conocerlo. Sergio Cruz Durán nació en un pequeño pueblo de Michoacán, del que sale muy joven para instalarse en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, hizo estudios de arte en California, Estados Unidos, y de diseño urbano en Oxford, Inglaterra. Fue ahí donde conoció a su esposa y descubrió su vocación de artista. Su fuente de inspiración está en la mitología maya, y es a partir de ella que construye con líneas pequeñitas obras de pequeño y mediano formato que sorprenden al espectador por su colorido y perfección. Desde pequeño aprendió a dibujar, pero fue en la edad adulta cuando desarrolló su particular estilo de dibujo y creación artística en obras que se acumulan en un cajón y que constituyen para él un divertimento. Un amigo suyo lo descubre y organiza una primera exposición, y después vendrán más. Parte de sus obras han sido expuestas en diferentes galerías de ciudades europeas como Róterdam, Londres, Ginebra y Oxford. También ha expuesto en México. En los Estados Unidos e Inglaterra se han editado libros y postales con trabajos pictóricos de este artista michoacano, que si bien radica en Oxford, Inglaterra, desde hace más de 20 años, se alimenta de la historia de los pueblos originarios de México para enriquecer su obra. En 2013 se emitió una estampilla postal con un dibujo de Sergio Cruz Durán. En la actualidad, trabaja en la publicación de un libro en el que recrea 12 colegios de Oxford y algunos retratos. Con mis amigos me pongo a ver los dibujos con lupa y es muy divertido, muy divertido ver las líneas, cómo interfieren unas con las otras, cómo se dan las diferentes matices de los colores. Sergio Cruz Durán disfruta su quehacer de artista y las expresiones de quienes aprecian su obra. Incluso podría decirse que le divierten sus gestos y expresiones de asombro. Es un hombre que tiene muy claro que todo empieza con un punto, aunque ese punto no siempre esté en lo que todos considerarían el principio. Nació en Ucareo, Michoacán, cerca de Morelia y más cerca de Sinapecuaro. De niño quiso ser primero sacerdote y luego músico, pero la realidad dio al traste con sus sueños infantiles. No obstante, y como nadie escapa a su destino, fue una casualidad la que lo llevó a la arquitectura, que fue la antesala para descubrir su vocación artística. Siendo acólito, naturalmente quería ser sacerdote, ¿verdad? Pero en una plática que tuvimos con unos seminaristas, los seminaristas nos informaron que había que profesar los votos de pobreza y castidad, y cuando me enteré, indagué por ahí, porque ni diccionario teníamos, indagué por ahí qué significaba castidad, se me quitaron las ganas de ser sacerdote. Pero no estaba en su horizonte convertirse en artista plástico. Nunca, no sabía, la verdad no sabía. Nunca tuve una vocación patente. Hasta mi último año de vocacional, seguí estudiando porque había que estudiar, ¿verdad?
mis papás siempre nos decían que había que estudiar. Entonces, creo que el primer atisbo que tuve de vocación real fue la música, porque mi papá tocaba el piano. A pesar de ser fabricante de zapatos, en las noches terminaba de trabajar y se ponía a tocar el piano. Entonces nosotros nos dormíamos escuchando a Bach, a Beethoven, a Chopin. Formidable, ¿verdad? Y cuando fui a los 12 años fui a hacer el examen de admisión al Conservatorio Nacional, me rechazaron. Entonces no tenía vocación, la verdad. Lo que yo creí que era vocación no era una real vocación. Y seguí estudiando vocacional en el Politécnico. Cuando se llegó el fin de año del segundo año de vocacional, yo tenía la intención de irme a el ESIC, estudiar química. Se me facilitaba la química. Entonces llegaron, de la sociedad de alumnos llegaron unos compañeros diciendo: los que quieran ir a arquitectura les vamos a entregar sus boletas de calificaciones porque las inscripciones comienzan mañana. ¿Quiénes van a arquitectura? Yo levanté la mano instintivamente y me fui a arquitectura y empecé a estudiar con cierto éxito. Tenía facilidad para el diseño y me gustó bastante. Sí, la verdad sí, me atrapó. Sí, inicialmente fui a Estados Unidos a aprender inglés y a trabajar de lo que fuera, incluso en los campos de lechuga, pero me encontré fortuitamente con un anuncio de una beca para trabajar en una ciudad ecológica en Arizona. Entonces de California me dieron la beca, de California me trasladé a Arizona, me encontré con un arquitecto, yo creo que de los mejores que ha habido, Paolo Soleri, que tenía unas ideas pues en cuanto a arquitectura y en cuanto a diseño revolucionarias. Me voy a Holanda a estudiar vivienda porque es una parte de la arquitectura que muy necesitada, que era muy descuidada hasta cierto punto en México. Entonces fui a Holanda, estudié un curso sobre vivienda, regresé a México, trabajé construyendo viviendas elementales para campesinos cañeros en la zona de Puebla y al mismo tiempo estaba tratando de conseguir la beca para Inglaterra para estudiar diseño urbano. Me la dieron y me fui a Inglaterra en 1980. Estudié 2 años en la universidad, después me casé en Inglaterra al final de los 2 años. Nos venimos a México, me vine casado a México, duramos 4 años en México y a partir de 1987 regresamos a Inglaterra y residimos allá desde entonces. Entonces aproximadamente desde esa época estoy viniendo a México cada año a ver a la familia, por supuesto. Y últimamente pues han salido exposiciones y algunos otros eventos también. Entonces ya se ha vuelto periódico mi retorno a México, que ya no es solamente de vacaciones, sino de trabajo también, afortunadamente. Sus constantes viajes a México mantenían en él vivas las historias aprendidas y la inquietud por conocer más de la cosmogonía de los antiguos habitantes de nuestro país, sin saber que esos conocimientos habrían de ser la fuente de inspiración de su obra plástica. La vida suele llevarnos por caminos diversos y en ese transitar descubrimos lugares que marcan nuestras vidas. Eso sucedió a Sergio Cruz Durán cuando apenas era un joven estudiante. En el 4º año de arquitectura tuvimos un viaje de estudios al sureste, a visitar toda la zona arqueológica del sureste. Y yo creo que fue un cambio ahí al percibir no solamente el valor estético de las pirámides, de las esculturas, de las pinturas de los mayas y los olmecas también que vimos en Tabasco, sino también la filosofía que había detrás de cada una de las cosas, el simbolismo que había detrás de las
las plataformas, el número de plataformas de las pirámides, el arreglo de las esculturas, de las estelas, de relación que había entre las medidas de la pirámide, el número de escalones, el templo, etcétera, etcétera. Entonces fue un cambio subconsciente hasta cierto punto, pero que nunca dejé de pensar en eso. Ese viaje me marcó profundamente, yo creo. Incluso cuando regresamos de ese viaje, buscando inspiración para hacer nuestra tesis profesional, dijimos, bueno, pues qué mayor inspiración que ir, por ejemplo, a Teotihuacán, ver el urbanismo impresionante con que trazaron la ciudad y los edificios también en un arreglo pues no solamente muy estético, sino que también muy funcional también. Entonces tomamos, un grupo de compañeros y yo tomamos nuestra tienda de campaña, nos internamos en Teotihuacán a las 12 de la noche, nos subimos a la Pirámide del Sol, acampamos ahí, estuvimos en la noche platicando sobre nuestras ideas en la arquitectura, comparándolo con las ideas de los teotihuacanos, y nos dormimos en la madrugada para despertar con un piquete de soldados despertándonos a bayoneta calada en la noche, y nos bajaron vergonzosamente de la pirámide, ¿verdad? Pero como decimos en México, ya lo bailado ya nadie nos los quita. Dicen que a las musas se les llama trabajando, y eso fue lo que hizo Sergio Cruz. Aplicó las técnicas del dibujo arquitectónico para presentar sus proyectos y recrear las fachadas de las casas y edificios que diseñaba. Las depuró y en sus ratos de ocio dibujaba todo aquello que le venía a la mente. Fue así como descubrió su enorme gusto por el dibujo artístico. Fue de una manera poco perceptible a nivel consciente, porque dibujando los planos que hacíamos como arquitectos, había que adornarlos con florecitas y plantas y personas y coches y lo que fuera, ¿verdad? Entonces, la textura que me daba el estilógrafo al hacer esos dibujos me gustó mucho. Y en mis fines de semana empecé a hacer dibujos que ya no eran de arquitectura, que eran generalmente retratos, animales, jugadores de fútbol americano, de básquetbol, muchos animales también. Entonces, casi todos se iban a la basura hasta que hice uno que me gustó y conservé, que fue inspirado por un pasaje de Demian, de Hermann Hesse, describiendo un halcón saliendo de un huevo. Entonces yo traté de hacerlo, hice la tierra como si fuera el huevo y un halcón saliendo, pero un halcón ficticio, ¿verdad? Con cola, tenía una cola que de serpiente más o menos. Entonces me gustó y fue el primero que guardé, que ya no se fue a la basura. Y en mis fines de semana también sería en mi respirador, ponía a dibujar, dibujitos por aquí, por allá, unos almacenados, otros prendidos con masking tape en la pared, y un amigo, un arquitecto muy buen amigo, Luis González Loera, los descubre y me dice, oye, pues hay que hacer una exposición de esto. Y él organizó la exposición por medio de las actividades culturales de la universidad. Fue un éxito y fue algo que salió totalmente fuera de lo que yo tenía planeado, ¿verdad? Pero qué bueno, estoy muy agradecido con mi amigo. Al principio, mi primera exposición fue en blanco y negro. Todos los dibujos eran en blanco y negro porque era la tinta china que usábamos para hacer planos, ¿verdad? Entonces, en la segunda me aventuré un poquito con color. Descubrí que había tinta china roja, por ejemplo, y incluí tinta china roja, algunos muy tímidos, mis primeros dibujos con color, y no los guardo. No sé qué se fueron, no sé a dónde, pero no los guardo. Afortunadamente después, ya estando en Inglaterra, descubrí que había una gama de colores increíble en cuanto a tintas acrílicas. Empecé a experimentar más y más y más, y el primer dibujo que hice a color fue un dibujo que le hice a uno de mis hijos. Acaba de nacer mi primer hijo, Tulum, y empecé a hacerlo
y me gustó tanto que lo empezó a crecer y es un dibujo bastante grande, como de ese tamaño más o menos. Ese fue el primer dibujo que hice a color original. Y ya de ahí pues ya seguido experimentando, mezclando, ya no solamente con los colores que están disponibles en el mercado, sino mezclándolos también. De la experimentación con los papeles, las tintas, los colores, los motivos, surge la técnica que hace de Sergio Cruz Durán un artista plástico diferente. Cuando se tiene posibilidad de apreciar de cerca la obra del maestro Cruz, descubre que está formada por millones de líneas pequeñas y caprichosas que, al unirse gracias al virtuosismo del artista, forman un macrocosmos de belleza sorprendente. Garabatitos, sí. Es una técnica que yo le digo garabateado porque son líneas curvas sin ningún orden y voy haciendo capas sobre capas. Capa amarilla, por ejemplo. Capa naranja, capa roja, capa morada, etc. Y al final son 5 capas terminadas. Si no están bien, empiezo otra vez, amarillo, más rojo, etc. Entonces son muchas capas. Es una cuestión de hasta cierto punto de paciencia, pero es tiempo que también es muy divertido, es muy entretenido ver el efecto de las líneas, cómo se va dando, la combinación de las líneas con diferentes colores. Entonces, cada centímetro cuadrado es divertido. La técnica básica que siempre uso en 90% de mi trabajo, que es lo que yo le digo, yo le llamo garabateado, que son líneas curvas con radios, por decir algo, con radios amplios, y a medida que se va haciendo el detalle, se van cerrando los ángulos hasta hacer bolitas mínimas, ¿no? De 1 milímetro o menos de diámetro. Eso es sin ningún orden, nada más el color, los diferentes tonos del color me van diciendo por dónde hacer las líneas. Y la otra técnica es el puntillismo, que es a base exclusivamente de puntos, que es bastante difícil porque aprendí que hacer puntos no es solamente dejar caer la punta del estilógrafo sobre el papel, sino hay que dejarlo caer verticalmente, porque si no, en vez de puntos salen comas. Si cae la punta inclinada sobre el papel, salen comas. Entonces se trata de hacer puntos y tiene que ser aplomada. El estilógrafo aplomada y que caiga verticalmente y levantarlo verticalmente. Es un detalle que aprendí sobre la marcha. Cuando empiezo un dibujo, a veces con no mucha certidumbre qué es lo que voy a lograr, el mismo dibujo me va diciendo por dónde irme, qué colores usar, qué trazos. Existe siempre un trazo inicial. A lo mejor geométrico, a lo mejor no es geométrico, a lo mejor es nada más improvisado. Pero no siempre sigo las reglas del trazo inicial. A veces cambia y el resultado es diferente a lo que tenía planeado. A veces no, a veces es lo que tenía planeado, pero quizá sorprendentemente diferente. Entonces es parte del proceso de hacer cada obra, ¿verdad? Porque para mí es una sorpresa también encontrarme con el resultado final. Toman vida también los elementos de los cuadros, los colores también toman vida y te piden qué hay que aumentarles o qué hay que quitarles. Bueno, ya no se puede quitar, en la tinta ya no se puede quitar nada. A la buena factura del dibujo, al dominio del instrumento y a lo depurado de la técnica de nuestro personaje, se suma su pasión por la mitología mesoamericana, a la que viste con imágenes fantásticas y coloridas que surgen de un punto que se deja caer en el papel y que constituye el origen de todo. Sí, la mayoría de ellos están dentro de lo que es la mitología mesoamericana.
pero en especial la maya es con la que me he adentrado un poquito más. Por ejemplo, en Time, en tiempo, algunos tienen títulos en inglés porque los hice allá, claro. Está el hombre con su nahual elegido por sus padres. Al nacer le eligen una asociación con un animal o un elemento natural. Entonces muestra la asociación de este animal y el paso del tiempo con los discos de los calendarios de los meses y el de los días. El de los meses comprende el de los años, el de los siglos, etc., ¿no? Pero ese es un ejemplo de esto. Hay otro que tenemos que se llama Ometeotl, que es el dios creador de todos los dioses, Ometeotl, y que está con su penacho de luz empuñando una espada que penetra hasta el centro de la tierra, y de ahí nace la flora y la fauna de la tierra. Y en el cielo se puede ver no solamente la luna, sino la Vía Láctea, que es parte de la leyenda mesoamericana de que existía una serpiente en la tierra que empezó a comer tanto, que empezó a crecer, hasta que los dioses se dieron cuenta que ya no cabía en la tierra y la mandaron al espacio y se convirtió en la Vía Láctea, ¿verdad? Cuando empiezo a hablar de las dualidades, de la combinación de elementos opuestos o supuestamente opuestos, como el día y la noche, la vida y la muerte, etc., se da uno cuenta de que no hay tal, ¿verdad? Que el día y la noche son parte de fuerzas supuestamente opuestas, pero que crean un continuo y que le dan fluidez al tiempo, y que son parte inevitable de lo que venimos a hacer aquí en el mundo, ¿verdad? Incluso decía yo hace algunos días en el Senado que quizá la dualidad más importante que tenemos, aparte del hombre y la mujer, que al unirse crean una vida, pueden crear una vida nueva, ¿verdad? Ejerciendo su pedacito de divinidad que les fue conferida por los dioses, ¿verdad? No solamente eso, sino que la dualidad que traemos dentro entre lo que queremos ser como individuos y lo que somos en realidad, ¿verdad? Siempre hay una dicotomía ahí, bueno, al menos en mi caso. El amarillo y la naranja son luz. Si vemos una flama de fuego, el centro es blanco, la periferia del blanco es amarillo, el naranja le sigue y el rojo. Entonces la luz es el sol también, ¿verdad? Podríamos decir. Y el sol es el dios máximo en la mitología mesoamericana. Entonces yo creo que ahí se deriva. No lo había pensado así, pero ahorita lo definí así. Generalmente trato de no utilizar muchos colores, un número limitado de colores. 2 si es necesario, nada más, pero con diferentes matices exactamente de esos 2 colores. Entonces algunos son en blanco y negro, con un poquito de color, por ejemplo, nada más. Pero es el contraste que me gusta entre las 2 cosas. Otra dualidad se podría decir, ¿verdad? Se dice que infancia es destino y tal vez oculto en algún rincón de los recuerdos está la chispa que dispara las aficiones, las capacidades, el talento y la vocación. Por ello surgió la pregunta que hicimos a Sergio Cruz Durán relacionada con algo en su infancia en Michoacán que tal vez constituya el origen de su obra plástica. Pues no en el consciente, pero en el subconsciente yo creo que sí, porque me atrae todavía mucho lo que es la cultura provinciana, ¿verdad? La arquitectura me gusta, sobre todo la de Michoacán. Claro, va uno a Pátzcuaro y es increíble. Entonces ya tengo proyectos para hacer plazas michoacanas, por ejemplo la de Pátzcuaro, la plaza de Sinapecuaro, que también es muy bonita,
y en algunas otras partes del país también, que en todas partes tenemos arquitectura muy rica, afortunadamente, en México. Pero yo creo que fue un proceso de desarrollo desde la niñez hasta la edad adulta, en el que no me daba cuenta precisamente conscientemente de lo que quería, pero ya incluso yo tomo mi desviación o mi inclinación hacia la arquitectura como un paso necesario para poder llegar a esto. Claro. Porque si no, no hubiera descubierto el estilógrafo ni la tinta china. Entonces, si hubiera tenido alguna vocación fuerte y ya de adulto como pintor, hubiera sido con pinceles, como se hace ortodoxamente. Generalmente pongo fichas en los cuadros, dando una descripción muy breve. Generalmente mis cuadros, tengo que acotar que mis cuadros generalmente tienen una sola palabra como título. Entonces sí es necesario explicar un poquito más, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la exposición en Suiza, en Génova, por decir algo, de cada 10 personas que iban a ver un cuadro, 2 entendían qué es lo que quería decir y lo aceptaban, pero de una manera profunda, ¿verdad? Se metían de veras a lo que es el cuadro y afortunadamente me encontré con 2 o 3 personas que sabían algo de la mitología mexicana. Incluso me dijeron, mira, en el museo del pueblo de de Viena, existen unas piezas arqueológicas que te van a encantar cuando puedas ver a verlas. Aztecas, claro. Y pues sí, tenían razón. Hasta hace algunos años pensaba que en México no iba a tener reconocimiento porque no tenía presencia, ¿verdad? Venía un mes generalmente a ver la familia y no me alcanzaba el tiempo para ver a la familia. Cuando empecé a promover exposiciones y últimamente con la labor de mi representante Angélica Gutiérrez, pues se ha incrementado la difusión de mi trabajo en un 500%, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya es doble satisfacción, es no solamente venir a ver a mi familia, sino establecer contacto con el público, que es muy importante en México, porque esto es evidentemente mexicano, ¿verdad? Entonces, la actividad de dibujar es una actividad solitaria, en el que el diálogo es con uno mismo solamente. Y bueno, con las plumas también, y los colores, etcétera, ¿no? Pero exponer el trabajo y ver las reacciones de la gente, las reacciones verbales sobre todo, de la gente en México, es una retroalimentación muy valiosa para mí y un incentivo también para seguir haciéndolo, claro, por si necesitara algún otro incentivo, ¿verdad? La experiencia de enfrentarse a toda manifestación artística es profundamente enriquecedora porque alimenta el espíritu. Pero si ahondamos un poco más para conocer al artista, sus motivaciones o sus sueños, la complejidad de su técnica y su virtuosismo, la satisfacción es plena. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más en la que conoceremos en corto a otro personaje que con su trabajo contribuye a mover a México.